Y vamos a saludar al expresidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo está, estimado Pedro Castellano? ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes a la multiplataforma de Sol TV. Joel que sale, saluda. ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes, encantado de estar nuevamente en su programa y a disposición de usted. Muchísimas gracias. Queríamos consultarle, primero, ¿cómo valora lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Trata? Un tanto molestos, ¿no? Porque él niega que haya favorecido a alguna de sus amigas, ¿no? O sus conocidas, y que, bueno, pide a la fiscalía que investiguen a los fiscales, ¿no? Que estarían filtrando información. ¿Cómo ve el tono o la forma en cómo enfrenta estas investigaciones en su contra a Alberto Otárola? Bueno, en primer lugar, habría que decir que en democracia lo fundamental es que la autoridad democrática dé cuenta de sus actos y por lo tanto ponerse a disposición de las investigaciones que disponga la fiscalía. Eso es lo normal. Ahora, hay diversos tipos de denuncias, ¿no es cierto? Aquellas que buscan atacar al enemigo, es decir, el adversario usa su poder para intentar destruir políticamente al adversario. En este caso no se aprecia ninguna denuncia de parlamentario, de alguna agrupación política, ¿no? Es una denuncia periodística que propala un canal de televisión con un grupo de medios de comunicación y la Fiscalía como consecuencia de ello inicia esta indagación fiscal. Por lo tanto, acá no podríamos en primer lugar hablar de una persecución política, de un hostigamiento del Parlamento, por el contrario, este calamitoso Parlamento se caracteriza prácticamente por haber eh, claudicado en su función fundamental de fiscalizar la labor del gobierno. En muchos aspectos, ¿no es cierto?, el gobierno y el parlamento cohabitan. Entonces, vuelvo a señalar lo siguiente, acá no hay, por lo tanto, ningún argumento de carácter político para oponerse a esta investigación. Yo creo que lo prudente, lo aconsejable es que el presidente del Consejo de Ministros facilite la investigación fiscal que acaba de iniciar el Ministerio Público. En efecto, ¿no? Bueno, sí, sorprendió no tanto el tono, ¿no? Pero sí que pidiera investigar a los fiscales, ¿no? Que, bueno, lo están investigando, ¿no? Y con todo el derecho. Ahora, otro de los temas por el cual le hemos convocado es las respuestas que viene ofreciendo el señor ministro de Economía frente a este escenario de recesión económica del país. El ministro Contreras, estimado ex premier cateriano, acusa pues de este mal desempeño económico del país al ciclón Yaku, a las protestas, a Pedro Castillo, bueno, a todos, menos a su gestión. ¿Cómo lo ve usted con la experiencia que sustenta? Bueno, sin duda alguna, la debacle económica del país, la paralización de las inversiones y digamos la falta de una política económica clara que garantice las inversiones, que fomente a la empresa privada como motor del desarrollo nacional. Todo esto se inicia con el calamitoso gobierno del golpista y corrupto Castillo. Eso es verdad. Eh, pero hay que señalar también con claridad que este gobierno, por su ineptitud, ha continuado con esto, a pesar de todas las advertencias. Es decir, acá no es que estemos tampoco eh, atacando políticamente, no. Acá hay evidencias, comprobación de ineptitud de este gobierno, sobre todo de la presidenta Boluarte. ¿Cómo puede ser posible que estemos en la recta final del gobierno este año y la ejecución presupuestal solo para inversiones no haya logrado gastar 37.000 millones de soles? Eso es. Y después la izquierda, que es la que durante años también ha venido reiterando que el modelo económico, que el régimen económico
de la Constitución que garantiza una economía social de mercado no funciona, apreciamos objetivamente que lo que no funcionan son las autoridades demagógicas, ineptas y corruptas. Totalmente de acuerdo, totalmente de Ese es otro acuerdo. de los problemas del país. Y este gobierno no ha hecho nada para enmendar ese rumbo. Hoy hay una pésima administración de los recursos económicos a nivel del gobierno nacional, encabezado, presidido por la presidenta Boluarte, en los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales. Esa es la pura verdad. El resto es discurso político, argumentos demagógicos, o lo que ha intentado hoy día el presidente del Consejo de Ministros, intentar morigerar las declaraciones del ministro de Economía Contreras. Pero lo concreto, lo objetivo, es que la izquierda en el poder en poco tiempo ha logrado algo que ya nos habíamos olvidado: la recesión económica. Eso es lo que ha logrado Castillo y la señora Boluarte en el poder. Bueno, sí, pues, sí, estamos de acuerdo con usted porque, bueno, este PAC, ¿no? Esta fórmula electoral vino con Cerrón, no estuvo, ¿no? Por sus problemas con la justicia, pero estaba Castillo, y Otárola, vienen de lo mismo, ¿no? En ideología política. Ahora, en medio de este escenario de recesión económica, admitido ya por el gobierno, ¿cree usted que se debe renovar el gabinete? Quizás al ministro de Economía, el propio Otárola, ¿es el momento? O en medio también de estados de emergencia por inseguridad, ¿no? Todos estos procesos que estamos atravesando, no es prudente. ¿Qué le dice, qué dice usted? Yo creo que estamos viviendo un proceso complejo dentro de una anomalía constitucional. Este es un gobierno que carece de partido. La presidenta de la República, por ejemplo, ya imita a Castillo, huye de la prensa, no da conferencias de prensa, no da entrevistas. ¿Y eso que a la larga qué ocasiona? Mayor inestabilidad política. Su grado de confianza y credibilidad es nulo, pero absolutamente nulo. Entonces estamos en una situación de carencia de liderazgo político. Los problemas hemos visto que en el país no se arreglan cambiando ministros. Si no, el gobierno de Castillo hubiese sido pues un gobierno maravilloso, porque rompió el récord de alternancia en los ministerios. Más de 80 ministros Castillo, ¿no? Nunca en nuestra historia republicana hemos tenido un periodo tan convulso. Acá el problema central es esta alianza siniestra entre gobierno y parlamento, en donde se han unido la extrema izquierda y la extrema derecha. Porque hay que ser muy claros también. ¿Cuáles son las conclusiones de lo que está ocurriendo en el país? De este gobierno de izquierda que llegó al poder. Castillo preso por golpista y corrupto. La presidenta Boluarte con graves denuncias de violación de derechos humanos, no da cuenta de sus actos, y hay ya pruebas contundentes de la clara ineptitud del gobierno. Yo acabo de mencionar, tiene dinero el gobierno y no lo ejecuta en favor de la ciudadanía, de la gente. Y en tercer lugar, el otro personaje que hasta hace poco fue el jefe del partido de gobierno, el señor Cerrón, prófugo de la justicia. Y la señora presidenta guarda silencio frente a esta escandalosa huida. No ha mencionado nada hasta ahora, ¿no? Es verdad. ¿Y qué ha hecho el Parlamento? ¿Acaso el Parlamento ha citado al ministro del Interior, al comandante general de la policía, para que den una explicación sobre la escandalosa fuga de Vladimir Cerrón? Tampoco este Parlamento tiene en su agenda, en su radar, la fuga de Cerrón. Así es. ¿Por qué debemos preguntarnos? ¿Por qué este silencio y escandalosa protección a Cerrón? ¿Qué es lo que pasa acá? Es que sí, parece, ¿no?, de que habría un pacto entre gobierno y esta mayoría congresal, ¿no? Mayoría congresal
que tiene una desaprobación y también histórica, ¿no? Unos escándalos, mochasueldos, en fin, ¿no? Todo lo que llamamos, lo último, ¿no? De la congresista Muruz, vicepresidenta, tercera vicepresidenta del Congreso. Estos escándalos deslegitiman al Congreso para, por ejemplo, investigar, ¿no? Intentar traerse abajo a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, ¿cree usted? A ver, yo creo que hay un pacto evidente, sólido, en el Congreso entre Cerrón, Keiko Fujimori, César Acuña, Luna y compañía. Acá sí hay, desde el punto de vista objetivo de la conducta política de estas agrupaciones, hay un pacto y tienen ese control. ¿Acaso por esa razón tanto Keiko Fujimori, Acuña y Luna no comentan, guardan silencio también respecto a la fuga de Vladimir Cerrón? ¿Forma parte esto del pacto de estas agrupaciones? Ahora, lo que hay con la actitud del Parlamento es un grave al orden constitucional que intenta, sin fundamentos legales, destituir a la Junta Nacional de Justicia, imitando conductas censurables que el Parlamento, en la época que lo controlaba el fujimorismo, ya perpetró, ya cometió, cuando destituyó a 3 magistrados del Tribunal Constitucional, Rey Terry, Delia Reboredo y Manuel Aguirre Roca, de manera arbitraria, abusiva. ¿Y qué ocurrió? El Estado peruano fue condenado por esa acción parlamentaria. Entonces estos parlamentarios, estos congresistas, o no tienen memoria, o creen que pueden engañar todo el tiempo a la gente a nivel nacional e internacional. Lo que está haciendo este Parlamento es afectar la estabilidad política y jurídica del país, dañar la reputación internacional del Perú. Eso es lo que está haciendo el Parlamento, actuando de una manera irresponsable. Un escenario bastante preocupante el que nos describe el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, a quien le agradecemos por esta explicación y análisis político. Muchísimas gracias, estimado Premier, y que tenga usted una muy buena tarde. Igualmente, un buen día para todos y un afectuoso saludo. Pedro Cateriano es presidente del Consejo de Ministros, estuvo con nosotros en la multiplataforma de Sol TV. Bueno, ya viene, vamos a hablar en breve con precisamente el director de la DIRCOTE, ¿no? Para hablar de Sendero Luminoso en el norte. Vamos a la pausa.